buenos días. El día de hoy vamos a iniciar nuestra asesoría técnica especializada en materia de Estado abierto y obligaciones de transparencia. Tenemos el gusto de que nos acompañe hoy la Fiscalía de la Ciudad de México y del subprocurador, así como de la comisionada María del Carmen Nava Polina, quien el día de hoy nos va a dar una iniciación en materia de Estado abierto para todos los presentes y luego seguiremos con el tema de obligaciones de transparencia y los lineamientos ya en específico para la Fiscalía. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y sin más preámbulo le doy la palabra a la comisionada. Muchas gracias. Ay, yo prefiero quitarme esto. Usamos el micrófono aunque somos una mesa pequeña, pero la idea es que estamos transmitiendo en vivo, entonces que puedan recurrir las veces que sean necesarias al sitio web del Info, a ver el canal de YouTube, sobre todo pues para poder aprovechar y que al interior de la Fiscalía, en este caso, puedan compartir esta información con quienes requieran. Y la idea, bueno, agradezco mucho que estén acompañándonos servidoras públicas, personas servidoras públicas de la Fiscalía, y esta es la segunda asesoría especializada que damos en materia de transparencia y sensibilización de Estado abierto. Iniciamos con partidos políticos, ahora nos toca Fiscalía, y la idea es justo poder acompañarles en esta parte de cumplimiento al 100% de obligaciones que marca la ley en materia de transparencia y también poder compartir cuáles son los elementos de apertura institucional que a ustedes les pueda ser útiles. Y me gustaría previamente si nos regalan su nombre y el sitio, el área, perdón, desde donde nos acompañan, justo también para pues poder tener el registro documental y a lo mejor ya posteriormente pues dar mayor enfoque de acuerdo a las áreas que pertenecen. Su procurador, por favor. Muy buen día, gracias por recibirnos y por este esfuerzo que están haciendo para acompañarnos en nuestras obligaciones. Mi nombre es Daniel Osorio Roca y soy titular de la Subprocuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias, muy buen día, gracias por la invitación. Mi nombre es Nayeli Citlali Navarro Gascón, soy directora de la UT de la Fiscalía. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Mariana Montes y soy líder coordinador de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General. Buenos días, mi nombre es Cintia Flor García y soy oficial secretario de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía. Buenos días, yo soy Brenda Higareda, soy técnico operador de equipo de cómputo de la Unidad de Transparencia. Muchas gracias. Adelante Andrés, nuestro secretario ejecutivo del Info, si quiere incorporarse a la mesa. Paso el micrófono por acá. Sí, buenos días, yo soy Ecri Colmenares, perdón, creo que no me presenté al inicio. Soy la directora de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de aquí del Info. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, Aldo Trapero, soy el subdirector de Evaluación. Nada más por protocolo de seguridad y rompiendo un poco la mesa, cualquier incidente, sabemos que estamos en una zona sísmica, entonces no se preocupen, está la salida de emergencia, siempre están abiertas, siempre es necesario mencionar ese pequeño brevario. Hola, Ricardo González, de la Subdirección de Evaluación, líder de proyecto. Buenos días, César Fernández, de la Dirección de Capacitación del Info. Buenos días a todos, a todas y todos. Soy Andrés Israel, secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia.
Pues muchas gracias a todas y a todos. Coincidió en la asesoría de partidos políticos que también eran la mayoría de las personas mujeres y acá igual, así que bueno, a ver con qué nos vamos topando. La verdad es que eso es un aliciente siempre, que claro, lo digo por género, pero creo que una de las características que tenemos enfrente de retos es justo la perseverancia que podamos tener en generar apertura institucional, en generar justo transparencia de las obligaciones que tenemos enfrente. Y bueno, mi participación va a ser breve, de unos 20-25 minutos. Preparamos justo una presentación visual para que ustedes puedan recurrir a ella las veces que sean necesarias. Básicamente lo que cubrimos es cuáles son los elementos de apertura institucional, cuáles son los retos que tenemos como Fiscalía enfrente para poder cumplir obligaciones de transparencia y lo que hemos venido resolviendo en el caso del Info de la Ciudad en materia de recursos y en ese sentido pues detectar las oportunidades que tenemos enfrente para poder ir cubriendo en materia de información. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Hay 5 elementos de apertura institucional, los he englobado en solo 5, pese a que se desgranan en cada uno en distintos racimos, porque pues por didáctica más que nada, ¿no? Tenemos transparencia y rendición de cuentas y justo esa es la parte que nos ocupa de manera principal aquí. ¿Por qué? Porque lo que venimos viendo desde que llegamos el pleno del Info de la Ciudad a partir de finales de 2018 es que vimos los retos, distintos retos de acuerdo a cada una de las instituciones de las 146 sujetos obligados que conforman la Ciudad de México y lo que se hizo fue detectar ¿qué mejoras se pueden tener en materia de evaluación de transparencia? Hicimos hacia finales de 2019 una propuesta al Pleno donde se aprobaron justo nuevos lineamientos que se van a aplicar a partir de enero, de la información de enero de 2020 que se genere y en ese sentido por eso buscamos que estas asesorías sean muy útiles para las personas sujetos obligados que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, en materia de transparencia, es un elemento fundamental de la apertura institucional, porque si no hay transparencia no podemos dar pie al resto de los elementos. O sea, es nuestro punto también de contacto con las personas y en la medida en que también veamos y tengamos mucho mayor visibilidad de la transparencia que estamos desarrollando, pues vamos a generar mayor certeza, mayor confianza, mayor cercanía con las personas que quieren recurrir a nosotros como Fiscalía en este caso, ¿no? Y la rendición de cuentas va tejida con este elemento de apertura institucional porque justo si no podemos realizar informes cotidianos, la rendición de cuentas también implica cómo nos comunicamos de manera diaria y en ese sentido qué tan sensibles somos o no a las preocupaciones y demandas de las personas que están realizando sobre la actuación, las actividades, las facultades que tenemos en nuestra mesa. La idea también de presentarles estos 5 elementos de apertura institucional es que ustedes puedan darle uso y visibilidad en la medida, muchas veces ya la están utilizando, o sea, ya pueden tener buenas prácticas que visibilizar justo a través de comunicación social, en fin, a través de conferencias de prensa, o sea, muchas veces no necesariamente el estado abierto, la referencia a él quiere decir que no exista, a veces sí existe y de hecho es solamente visibilizarlo, de tal manera que podamos ocuparnos y tener como ese aliciente de poder trabajar con estos elementos de apertura institucional. Y en ese sentido, la participación, la cocreación, ¿alguna de ustedes sabe qué significa cocreación? ¿No? Bueno, es crear en común, crear algo en conjunto, es ponerse de acuerdo para
poder hacer planteamiento de soluciones a necesidades muy concretas. En ese sentido, la co-creación es un elemento también indispensable de la apertura institucional, porque implica que no solo las respuestas vengan acompañadas de una reflexión interna institucional, sino también de relación, que se deriven de la relación con las personas, con organizaciones, con grupos definidos, con especialistas, de tal manera que la participación sea incluida, sea considerada, sea escuchada dentro de la actividad cotidiana institucional a cualquier nivel, en cualquier área. En este sentido sí quisiera también recalcar que si bien nosotros como organismo de transparencia trabajamos sobre todo con las unidades de transparencia, es indispensable que esta sensibilización y que este conocimiento, que este manejo de estos conceptos sea vertido en toda la institución. O sea, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque, digamos, las unidades de transparencia no son, o sea, son la cara, son quienes responden, quienes dan información cuando las personas lo solicitan, pero de ninguna manera tendrían que ser ajena a todo el aparato institucional del cual se comprende en este caso la Fiscalía. Y uno de los grandes retos que tienen es estar en este proceso de autonomía institucional y también de ser un sujeto obligado muy grande, o sea, no se compara la capacidad y las necesidades de la Fiscalía frente a otros sujetos obligados, ¿no? De tal manera que esa necesidad de permear estos conceptos de apertura institucional es indispensable. Por eso estamos haciendo el ejercicio de facilitarles a través de los distintos videos, en fin, que puedan compartir con las distintas áreas de la Fiscalía estos elementos, porque estamos también ante un cambio de paradigma. Justo lo que se caracterizaba es de no dar información por cuestiones de seguridad. Aquí más bien hay que dar, porque la principal preocupación de las personas es tener mayor seguridad, tener mayor arropamiento institucional, pero también hay que saberla brindar, o sea, hay que tener la sensibilización y la responsabilidad de no dar datos personales, en fin, o sea, hay que saber cómo generar versiones públicas de la información que incluso son obligaciones de transparencia. Entonces, en ese sentido, pues, tanto detalle, no va a haber, digamos, desaprovechamiento en el mayor detalle que les podamos dar, de acuerdo a las preguntas que ustedes planteen, y en este sentido, pues claro, es el primero de distintos acompañamientos o uno de varios que ya se iniciaron en cuestión de la Fiscalía, ¿no? Entonces, regreso a la participación y co-creación. O sea, insisto, son elementos y es indispensable ver estos 5 de apertura institucional como articuladores cotidianos. O sea, no podemos, digamos, necesariamente hablar de una apertura institucional si generamos solo una mesa de diálogo o de un intercambio aislado en un seminario, por decir, si la interacción cotidiana no se da. La idea, como en un sistema democrático de derecho, en un Estado democrático de derecho, es que los elementos se articulen de manera cotidiana y a todos los niveles. Si no, no podemos, de hecho, a lo mejor les suena un poco raro, pero regularmente no decimos, ya llegó la democracia y ya nos quedamos tan tranquilos, ¿no? No se va a articular solita, se requiere justo de la participación, de la revisión, de la fiscalización, de la vigilancia, y en ese sentido también la apertura institucional implica de esa cotidianidad, o sea, de esa necesidad de hacerlo en la vida diaria. Y el tercer elemento, y con eso lo vinculo, es integridad y prevención de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque aquí también no podemos hablar de una apertura institucional si no tenemos personas servidoras públicas que tengan una integridad cotidiana
en su día a día. O sea, no podemos hablar que combatimos a la corrupción si no tenemos un insumo cotidiano de personas íntegras que ejercen sus distintas facultades a cualquier nivel. ¿Alguno de ustedes cree que no tenga intereses en esta mesa? O dicho de otra manera, ¿quiénes tienen intereses en esta mesa? Levanten la mano. Ok. ¿Tú crees que no? Ah, bueno, sí. Entonces todas, ¿no? O sea, justo aquí lo que en algunos foros nos hemos topado es que como cuando referimos conflictos de intereses, generalmente justo lo vinculamos con combate a la corrupción, o que somos corruptos, o que hay una ausencia de integridad. Y no, o sea, de hecho los intereses son o tendrían que ser vistos como naturales, porque estamos articulados en una sociedad, tenemos relaciones desde personales, familiares, educativas, en fin, de amistades, profesionales, o sea, tenemos y tejemos todo el tiempo intereses. La idea justo de visibilizarlos es que nosotros o cualquier persona que nos observe como personas servidoras públicas pueda vincular los intereses que expresamos con las decisiones que tomamos. Y en ese sentido, la prevención de esos conflictos potenciales es que son un elemento de apertura institucional. De tal manera que, por ejemplo, desde 2016, en el caso de la Ciudad de México, ha sido una obligación de transparencia dar las declaraciones 3 de 3. Han tenido su conflicto para poderlo operacionalizar, pero digamos, porque depende de todo el debate del Sistema Nacional Anticorrupción, si tenemos o no formatos. De hecho, la semana pasada, si no mal recuerdo, también se han amparado contra la aplicación de los formatos del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, bueno, la idea es que es un elemento indispensable, tengamos o no tengamos formatos. Digamos, hay todo un campo de transparencia proactiva, que lo veremos en la siguiente lámina, que se puede realizar. O sea, podemos dar elementos públicos que aporten a la credibilidad institucional y que adviertan que tenemos distintas alertas para prevenir conflictos de intereses. Y publicando, por ejemplo, pues las declaraciones 3 de 3 en versiones públicas con un formato proactivo, o sea, no necesitamos esperar a tener formatos incluso en la Ciudad de México para dar cumplimiento a esto, si lo podemos hacer de manera proactiva, ¿no? De tal manera que este tercer elemento de apertura institucional pues es indispensable. Y el cuarto, ni se diga, porque es justo las características de cómo nos vamos a comunicar con las personas, que es un lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles. Seguramente todas en esta mesa han escuchado hablar del lenguaje ciudadano. Nosotros damos un paso más allá al lenguaje sencillo, porque la forma en que nos expresamos no tendría que hablarle únicamente a quienes tienen mayor de edad y que ostentan una ciudadanía, en este caso pues mexicana, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que hablar a niñas y niños, adolescentes, ¿no? Y que nuestra forma de interactuar institucional pues hable directamente a esta población. ¿Por qué? Porque al final tendremos también que ocuparnos de generar, y eso más, digo, en cualquier institución, pero también en el Info en la Ciudad de México, porque hay que generar o contribuir a generar cultura de la transparencia, cultura de Estado abierto, cultura de acceso a la información, cultura de rendición de cuentas, cultura de combate a la corrupción. En ese sentido, el generar cultura sí nos tenemos que ocupar pues de todos los distintos grupos poblacionales y no exclusivamente de los ciudadanos que tengan ya pues más de 18 años. Y la información en ese sentido que generamos de manera institucional, pues también que sea en formatos abiertos.
sobre todo cuando trabajamos con información que es acumulada de muchos años, de distintas, por ejemplo, las estadísticas de denuncias, en fin, que se reciben. Lo ideal es no trabajarla solo en imágenes o en PDF cerrados, sino también en Excel, en fin, de determinada manera que cualquier persona pueda empezar a utilizar y a desglosar la información, sacarle jugo a lo que ustedes ya están trabajando. Yo lo veo mucho en ese sentido de aprovechar, de dar la oportunidad a las personas que nos están observando o que quieren saber cómo estamos trabajando, de tener la información en formatos simples, en Word, en Excel. Eso significa en general un formato abierto. Ya después nos podemos sofisticar, ¿no?, y hablar de datos abiertos y de distintos programas de software libre, no tienen que costar, en fin, son distintas características. ¿Y por qué tiene que estar accesible? Porque de nada sirve que tengamos una comunicación social, por ejemplo, que esté aislada de las personas, que esté solamente dirigida a medios de comunicación o especialistas o una coyuntura. ¿Por qué? Porque no permea y no necesariamente, no permea en las necesidades de las personas en su cotidianidad, ¿no? Y bueno, paso al quinto elemento de estado abierto, que es la memoria y archivo. Si no tenemos ni memoria ni un archivo que agrupe, que aglutine, que clasifique toda la información que tenemos y trabajamos de manera diaria, es imposible que podamos dar paso a una revisión de rendición de cuentas, que podamos hacer un combate a la corrupción, que puedan hacer una revisión de cómo trabajamos y tomamos las decisiones, de tal manera que ese quinto elemento es también indispensable de la apertura institucional. Y con ese sentido, pues comentamos que todos estos 5 elementos, uno sin el otro, no puede estar aislado y más bien tienen que estar tejidos para que podamos hablar en dado caso de una fiscalía abierta, ¿no?, que es la idea. O sea, la idea es que ustedes puedan hacer una revisión, una planeación institucional de cómo van a dar cumplimiento a estas obligaciones, a este tipo de interacción, cómo la quieren generar, si quieren generar una fiscalía más cercana a las personas o no, si quieren aprovechar esta coyuntura de justo de autonomía, de gestación de autonomía, de poder permear todos estos elementos en su estructura institucional, en su reglamento, en sus manuales de operación, en sus oficios circulares. En fin, hay muchas formas de apropiarse de estos elementos y de empezarlos a utilizar. Por supuesto, y de ninguna manera es algo, insisto, aislado, o sea, es algo de hecho progresivo. En cuanto a las personas nos empoderemos de estos elementos y los empecemos a utilizar, vamos a ver justo la versatilidad de poder pues articularnos de otra manera, ¿no? Y poder tener incluso una narrativa distinta hacia afuera, ¿no?, que creo que es parte de lo que nos interesa mucho. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y en este sentido, pues lo que comentamos, la parte de evaluación desde el Info de la ciudad es indispensable que ocupemos el 100% porque es el piso base, es el piso legal, a partir del cual nosotros empezamos y podemos empezar a interactuar en transparencia proactiva, en transparencia focalizada, porque, digamos, nos tenemos que ocupar de lo esencial primero, ¿no? Y en ese sentido creo que pues tenemos muchas áreas de oportunidad en las instituciones de la ciudad. Yo sé que no es consuelo, pero digamos, los retos que tiene la Fiscalía no son exclusivas de esos retos. Hay varios comunes denominadores en términos de llegar a ese cumplimiento del 100%, pero pues la idea es que nos estemos ocupando de ello y para eso estamos aquí, ¿no? Y les comento, la transparencia proactiva, y de hecho hace algunos meses el INAI sacó una guía de transparencia proactiva que pueden empezar a trabajar algunos
elementos para darse ideas de cómo pueden empezar a hacer transparencia proactiva. Desde el área de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, la idea es poderles acompañar también en estas nuevas ideas, que tengan un diseño institucional pues diferente, innovador, o sea, insisto, y también como paso a paso. Por eso el piso, siempre hablamos de un piso base, que es el cumplimiento de transparencia al 100%, para después empezar a subir algunos peldaños, escalones, ¿no? Y en ese sentido, la transparencia proactiva, por ejemplo, una de ellas es la que les comentaba de las declaraciones 3 de 3. O sea, va vinculado con una obligación de transparencia porque nosotros revisamos si tienen esa información, pero también ustedes la pueden visibilizar de forma amigable a través de desde una política de comunicación social que tengan, hasta alguna aplicación, hasta alguna campaña que quieran llevar a cabo para visibilizar la información, no solo esta, sino cualquiera que tengan, que incluso sea obligación de transparencia, ¿no? La idea de esa proactividad es sacarla de la caja que nosotros les ponemos en el Sistema Nacional de Transparencia con distintos formatos que ya verán justo con el área de evaluación, y poder sacarla de esa caja. O sea, ya nos ocupamos de que esté ahí, cómo podemos visibilizarla de una manera distinta y cómo podemos incluso presumirla. O sea, la idea aquí que queremos enfatizar es esa, o sea, de poder visibilizar lo que ya cumplimos al 100%. Y en ese sentido, si pasamos a la siguiente, por favor, la transparencia focalizada es la que se ubica a determinados grupos, a grupos específicos a los cuales les queremos hablar. A lo mejor ustedes ya cuando empiecen a generar estadísticas o empezar a hacer análisis de los propios retos institucionales o lo que tienen atrás y lo que pueden tener hacia adelante, pueden empezar a delimitar distintas políticas de comunicación en transparencia focalizada. Insisto, de la misma información que ya tienen, es hacer un zoom, es poner la lupa a algo muy concreto que quieran resaltar públicamente, ¿no? De tal manera que aquí pusimos un ejemplo de un micrositio de la reconstrucción de la Ciudad de México, que aunque es perfectible porque pues son temas de largo aliento que tenemos en la ciudad también, de tener la información completa en materia de reconstrucción, pero este micrositio da luces a una transparencia focalizada que podemos pues ir aprovechando. La siguiente, por favor. Esto resume lo que les comentaba previamente al iniciar, que los nuevos lineamientos que van a tener que aplicar para la información 2020, es decir, después del primer trimestre de este año, y nosotros lo empezaremos a evaluar hacia mayo, abril, perdón, no, a ver, ¿cuándo? Sí, mayo, no, porque el primer trimestre es de enero a marzo, luego ustedes cargan en abril y nosotros empezaremos o podremos empezar a revisar a partir de mayo. De tal manera que por eso nos queremos adelantar en hacer esta prevención con ustedes, de poderles acompañar en estos formatos que están mejorados. E insisto, todo de hecho es perfectible, nos parece, y de los enseñanzas y aprendizajes que hemos tenido a partir de 2019, es que incluso la evaluación que hemos ido realizando, los lineamientos mismos del Sistema Nacional de Transparencia son muy perfectibles, o sea, sí tenemos que ser un poco más didácticos, tenemos que vincularlos con facilitarles a los sujetos obligados la tarea de carga de información, no solo en el sitio web, sino en la plataforma, en fin, entonces esto es como una versión 1.0. Es una versión 1.0 de qué tanto podemos mejorar, ¿no? E insisto, seguiremos revisando de manera permanente para poder mejorar, y sobre todo aquí viene el momento muy valioso en el cual podemos interactuar con ustedes
y nos advierten qué nos falta, qué quitamos, qué necesitamos, en fin, o sea, esa parte de también revisar lo que nosotros proponemos como organismo garante es indispensable, ¿no? Por favor, a la siguiente, ya estamos por terminar, ya para que dé un paso a lo importante, ¿no? Aquí hacemos una revisión, o sea, para saber en qué momento estamos. Como advertimos, sí tenemos pues varias cosas que trabajar para poder estar al 100%. Las revisiones que realizamos es sobre la información que ustedes tienen de 2018. Y en ese sentido sí ha habido una mejoría de cómo, digamos, se recibió en diciembre de 2018 y nosotros levantamos esto pues el primer trimestre, de hecho nos alargamos un poquito hacia mediados del año pasado para poder detectar qué hacía falta, qué no, qué necesitaban, y después vino justo una solventación de información. Y recuerdo aquí el seminario que se dio la semana pasada de protección de datos personales, fue un seminario internacional y me tocó participar en la mesa de información judicial, y justo las experiencias que han tenido de poder hacer visible la totalidad de sentencias en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, pues ha sido inmenso, ¿no? Entonces sí tienen un muy buen cumplimiento, pero llegar ahí les tocó 2 años tan solo en esa obligación. Entonces digo, aquí obviamente es hacernos cargo de cómo les podemos acompañar, de cómo sí podemos hacer igual y una planeación de tomar la información más nueva hasta la más antigua, y que ustedes puedan de manera gradual poder hacer ese cumplimiento de obligaciones de transparencia, ¿no? Porque en efecto cada institución pues tiene sus propios retos y digo, para acompañarles para eso estamos, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí lo que hemos resuelto en el caso del Info en la Ciudad desde el Pleno son 165 recursos de revisión sobre acceso a la información y protección de datos que han estado en materia de la Fiscalía. De tal manera que el 59%, es decir, casi 6 de cada 10 recursos han sido sobre obligaciones de transparencia, es decir, que si nosotros ya estuviéramos completos en el cumplimiento de transparencia, esos recursos incluso podrían no llegar a hacerlo. Es como el aliciente de que podamos tener y hacer visible la información que ustedes ya vayan cargando de obligaciones de transparencia, y que incluso cuando les requieran la información a través de solicitudes, les puedan dar links, les puedan dar la información que ustedes ya tienen procesada y no nos coma el día a día. Un poco lo que nos ha pasado desde el Info en la Ciudad también, porque pues somos igual sujetos obligados, es que no nos coma lo emergente por lo importante. O sea, todo hay que atenderlo, pero digamos sí debemos de tener una planeación de cómo podemos contestar de mejor manera lo que requiere, lo que necesitan las personas, y en dado caso, para que no se conviertan en recursos, para que mucho menos se conviertan en denuncias por incumplimiento de transparencia. De tal manera que aquí pues es solamente pues recordar qué fue el 2019 y qué pudiéramos observar de mejorías para 2020, y en ese sentido pues insisto, acompañarles. Y de los temas que hemos detectado que se han sobre todo puesto énfasis es en seguridad y justicia, información sobre personas servidoras públicas, gestión de documentos, administración y finanzas y desempeño institucional. Entonces, aquí sobre todo el énfasis, y lo vinculamos con lo que se acompaña en los dictámenes que se hace justo en la evaluación del Info en la Ciudad, es que ustedes pueden detectar los tips, o sea, los queremos presentar así, o sea, cuáles son las necesidades, la información que requieren poner énfasis, que hemos detectado que no ha habido. La siguiente, por favor.
Y aquí termino comentando algunas de las prácticas que pudieran darles mayor oxigenación quizá, ideas distintas para que les acompañen en su nuevo diseño institucional y cumplimiento de obligaciones de transparencia. Tenemos, por ejemplo, en Costa Rica hay una visibilidad de información en cuanto a fiscalías especializadas. Sí, todos estos links se los podemos acercar igual a través de un correo electrónico que acompañan justo la presentación. Está también la Fiscalía General, tiene un micrositio de transparencia focalizada proactiva y datos abiertos. En fin, está la oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, también tiene muy buenas prácticas de visibilización de la información, de tal manera que, insisto, o sea, sí podamos generarles creatividad, incluso como tomar al toro por los cuernos, pues porque está definitivamente enorme, pero también hay áreas de oportunidad muy importantes. De tal manera que la apertura institucional, el cumplimiento al 100%, hacer transparencia proactiva, focalizada, les pueda dar un enriquecimiento institucional muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido, pues siempre seremos sus aliadas, aparte es nuestra chamba, de tal manera que por favor utilícenlo, ¿no? Utilicen al equipo Estado Abierto, al equipo completo del Info en la ciudad, para lo que les podamos acompañar. Pues por mi parte sería todo. Claro que estoy abierta a cualquier tipo de preguntas, interacciones. No sé si esto les fue nuevo o no, me gustaría mucho conocer sus impresiones. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Creo que en la Fiscalía General de Justicia estamos enfrentando un doble proceso, que es una transición jurídica, de ser una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México a ser un organismo constitucional autónomo. Esa es la primera transición. Y la segunda es un cambio de políticas, de transparencia. Ahora tenemos la instrucción de la Fiscal General de implementar prácticas de Estado abierto, de privilegiar la transparencia. Está resultando más difícil de lo que suponíamos. Pensamos que era una serie de acciones o de plasmarlo en un discurso, pero no es así, y hay varias razones, no todas son de tipo actitudinal de las personas servidoras públicas, hay distintos tipos de razones. Ciertamente que queremos tomarles la palabra en lo de la asesoría y del acompañamiento, porque se nos presentan casos en que nos es difícil decidir en el Comité de Transparencia o bien de las unidades administrativas que reciben una solicitud. No es tan sencillo resolver la procedencia de las mismas, y en ese sentido es que la asesoría del instituto sería sumamente útil, ¿no? Coincido perfectamente con el diagnóstico que se presentó en las transparencias. Nos consultan mucho de datos personales de personas servidoras públicas. Esto es muy común, y en algunas áreas, por supuesto, existe una especie de precaución, que yo no sé si es excesiva o no, por el tipo de actividades sustantivas que realizamos. Dicen, oye, aquí es diferente, ¿eh? No es como en alguna otra dependencia donde dices, pues puedo darte casi cualquier cosa de las personas servidoras públicas. Acá cuidado con la actividad. Esta parte, por ejemplo, nos ha resultado un tanto complicado de cuánta información doy de una persona servidora pública, considerando la función ministerial y la investigación que se realiza. Y además, cuando se hacen este tipo de consultas, suele ser sobre casos importantes o casos mediáticos. Esto ha sido un tema constante en el Comité de Transparencia, sobre datos muy específicos de algunas personas servidoras públicas. Otro tema relacionado con datos personales es aquellos que estuvieron relacionados con una
averiguación previa o carpeta de investigación, pueden o no cancelarse y bajo cuáles hipótesis. Este es también un tema recurrente en las solicitudes de cancelación. Hay varios criterios, pero pues todos están a discusión, todos tienen alguna parte sólida y otra que no lo es tanto. Y el segundo proceso de transición que decía es esta política de apertura donde queremos, pues primero cumplir con las obligaciones básicas y después generar políticas de Estado abierto, porque pensamos que es parte del nuevo rostro de la Fiscalía, que tiene que ser así forzosamente. Ya lo hizo el gobierno de la Ciudad de México con el portal de datos abiertos, donde están las estadísticas de delitos, que en otros momentos históricos no era sencillo conseguir, ahora están a disposición de cualquier persona que ingrese al portal. Pero creemos que esto es apenas un pequeño paso en políticas de Estado abierto. Publicar las estadísticas, aunque antes no fuese tan común, es solamente un pequeño paso que podemos dar. Creo que transparencia proactiva, hay muchísimos servicios y trámites de la Fiscalía que la población aún no conoce. Creo también que realizamos muchas acciones institucionales de apoyo a la población que también ameritan ser difundidas. Y tenemos, por supuesto, en un sujeto obligado tan grande, grandes bases de datos que pudieran ser públicas o parcialmente públicas, parcialmente consultables para beneficio de investigadores, de la población, de todo tipo de personas interesadas, del periodismo, por supuesto, y que no se encuentran entre las obligaciones legales de transparencia. En ese sentido también solicitaríamos el apoyo, si ustedes están de acuerdo, en ir explorando sobre toda esta información que disponemos para que a través de estas prácticas de transparencia proactiva se genere información útil para la población, ¿no? Tenemos servicios para personas adultas mayores, tenemos servicios para mujeres víctimas de violencia, tenemos servicios para personas adolescentes, para niñas y niños, que no necesariamente tienen la difusión debida. Y creo que tenemos mucha información que incluso puede ser materia de explotación en investigaciones académicas, y que no lo es hoy en día porque no está debidamente clasificada, no ha sido puesta a disposición de las personas que tuvieran interés en hacerlo. Y pues es el interés de la institución avanzar de la mano de ustedes en todos estos rubros. Es por eso que para nosotros es muy significativo que nos reciban aquí el día de hoy. Estamos verdaderamente muy agradecidos. Está prácticamente todo el personal de la unidad de transparencia, y si ustedes lo permiten, pues seguimos trayendo más personas servidoras públicas, sobre todo nuestros enlaces, porque como es muy grande la institución, tenemos cerca de 100 personas como enlaces en las distintas unidades administrativas, y que creo que sería muy útil, me lo confirmarán, yo creo que las compañeras, sería muy útil que recibieran también este acompañamiento. Son demasiadas personas, yo no lo quiero plantear, si es un abuso, ténganlo por no dicho, pero nos gustaría ampliar este contacto verdaderamente con muchísimas más personas servidoras públicas de la Fiscalía. Reciban de verdad el agradecimiento y el saludo de la Fiscal General por este esfuerzo, y estamos siempre a sus órdenes para mejorar, ¿no? Para mejorar estas evaluaciones que hemos recibido. Tengan por seguro que vamos a poner todo nuestro esfuerzo en esta tarea. ¿Alguien quiere participar? Pues prácticamente ya lo dijo todo, pero sí me gustaría como resaltar que este año tenemos planeado también por poner ya firme el portal de transparencia proactiva, meterlo de incidencia delictiva. Hace unos meses lo hicimos, pusimos en la página principal de la Procuraduría una liga que te mandaba directamente a la DIP, y eso nos redujo considerablemente las peticiones que se tenían de incidencia delictiva. Ahorita ya no las bajaron, pero vamos a solicitar otra vez que nos vuelvan a poner, y también se pretende que podamos hacer una base de datos como la ley de
para mujeres, una vida libre de violencia para mujeres, perdón, pues tenga una base de datos específica con cada uno de los rubros que señala la ley. Sí nos ha costado mucho trabajo, el primer año fue de mucha tarea porque fue un diagnóstico generalizado. La unidad de transparencia pues no tenía un valor como ahora lo tienen en las diferentes áreas, ¿no? Ni el acompañamiento que hoy tiene. El peso de la subjurídica ha ayudado muchísimo, el peso de la fiscal. Estamos conscientes de los nuevos retos que presentamos, sí estamos en un cambio de 180 grados, ahorita todos estamos aprendiendo a usar la plataforma, todos estamos aprendiendo a usar el PSIPOD. Antes no se hacía, o sea, solo había una persona para cada cosa y no enseñaba a sus compañeros. Entonces, para nosotros también es importante que las personas del área estemos en constante preparación, porque somos las que respaldamos a todas las demás áreas, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos, no sé si hay otra institución, pero nosotros cargamos directo al portal, no son las áreas. En otras instituciones cada área sube su información al portal, en este caso somos nosotros. Y había una resistencia fuerte, pero afortunadamente todo este cambio paradigmático de la Fiscalía ha cambiado mentalidades también, y pues bueno, aquí la idea es abrirnos a toda esta nueva evolución que viene de transparencia proactiva, transparencia focalizada, y agradeciendo siempre estar de la mano de ustedes, porque nos han dado mucho impulso, porque gracias también a todos sus empujoncitos, esto ha ayudado a que retumben las voces del info de transparencia, de lo importante que es abrir la información en toda la Fiscalía ahora, ¿no? Entonces, estamos a la mejor disposición de estar colaborando con ustedes al 100%. No es justificación, tenemos muy poquito personal, pero a medida de lo que podamos, pues vamos a dar el 100%. Y pues bueno, muchas gracias. En transparencia proactiva es nuestro meta este año, entonces eso y datos personales y la página de transparencia va a ser el reto de este año. Afortunadamente el año pasado pudimos lograr que se abrieran, que se contestaran más solicitudes, que se dé más información. Ahora el reto es transparencia proactiva, datos personales y el portal. Pues ahí estaremos pegados a ustedes. Muchas gracias. Sí, pues nosotras encantadas, o sea, de poder realizar estas sesiones de sensibilización y asesorías especializadas donde sea posible, ya sea aquí o incluso en la Fiscalía, o sea, lo que requieran. La verdad es que pues la idea es acompañarles, insisto, y sobre todo lo que nosotros detectamos el año pasado es que las instituciones que estuvieron muy cerca de manera cotidiana para cargar información, es que sí repuntaron en su cumplimiento de información. Y bueno, una de las detecciones que también hemos realizado y esperamos estar prontas de tener ese diagnóstico es justo de las unidades de transparencia, o sea, cómo están conformadas las unidades de transparencia de los sujetos obligados de la ciudad frente a las cargas de información, al tamaño institucional, ante las solicitudes de las personas que se acercan a cada una de las instituciones, de tal manera que podamos justo vincular, o sea, cuál es el tamaño de la unidad, ¿no?, versus la demanda de información. Entonces, es de las cosas que tenemos en el radar puestas para justo poder poner el énfasis e insistir, o sea, aquí no solo es la unidad de transparencia la responsable, y en ese sentido pues sí, qué bueno que estén permeando o buscando permear hacia las pues casi 100 áreas distintas que tienen en la Fiscalía, sino pues incorporar a tantas personas servidoras públicas como sea posible, porque aquí una de las cosas que también detectamos es que clasificaban información incluso cuando ya causaba estados, es algo que no procede ni hay que llevarlo necesariamente al Comité de Transparencia, es ya información pública, en fin, o sea, sí hay muchas áreas, pero bueno, pues celebramos que ustedes estén acá, e insisto, la puerta está abierta siempre, ¿no?, para poder ir caminando juntas y juntos, y revertir pues ese cumplimiento, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si quieran
pues seguir, ¿no? Ya con el programa. Sí. Escriba. Muchas gracias, comisionada, muchas gracias, subprocurador. Pues sí, de acuerdo ahora con lo que tenemos estipulado para el día de hoy, vamos a pasar con la parte de justamente la explicación ya más técnica sobre cómo los nuevos lineamientos se irán a aplicar para el 2020. Un punto que me gustaría mencionar es que luego genera un poco de confusión. Los lineamientos se aplican a partir del 1 de enero del 2020, por así decirlo, para todo el año. Sin embargo, sabemos que la primera carga que ustedes hacen es con trimestre vencido en abril, y respecto de la evaluación censal de todo el año 2019, esa la estaríamos haciendo precisamente en el 2020, vamos a hacer toda la que es 2019, o sea, la de todo el año, esa la estaríamos haciendo en febrero. Estamos iniciando, de hecho, y esa va a ser sobre todo el 2019. Esa evaluación efectivamente va sobre los lineamientos que teníamos previos, y los lineamientos nuevos que se aprobaron a finales de noviembre es con los que estaríamos evaluando sobre el ejercicio 2020. Todo el año 2020 se evaluaría precisamente hasta inicios del 2021. Sin embargo, eso no quiere decir que durante el 2020 no se pueda hacer alguna evaluación o sobre las denuncias que ingresen. Entonces ya tendrían que estar aplicando para todo lo que es justamente este año. Pues me gustaría darle entonces la palabra a nuestro subdirector de evaluación, Aldo Trapero, quien les va a hacer una breve presentación sobre los lineamientos técnicos que se aprobaron, y luego entonces pasaríamos ya a la parte mucho más específica de la tabla de aplicabilidad y de los temas que de manera puntual tenemos pendientes precisamente con la Fiscalía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bueno, buenos días más bien a todos. Sí, esta segunda parte de la asesoría se va a concentrar en los lineamientos técnicos, estos nuevos lineamientos aprobados en noviembre, con los que ustedes tienen que realizar las cargas, y vamos a ver justamente estos cambios que hubo y cómo impactan directamente en su sujeto obligado. De igual forma, hubo el año pasado en el Sistema Nacional una reforma a los lineamientos de la Plataforma Nacional como tal, que eso les da una nueva carga, pero en materia de archivo, y también lo vamos a ver. Una parte muy sintética de los comités de transparencia, y por último, para cerrar con la tabla de aplicabilidad, que es la parte como minuciosa ya de lo que a ustedes como sujeto obligado, que está en transición a ser un ente autónomo, que es lo que les va a aplicar respecto de la carga de obligaciones de transparencia. Nada más, antes de comenzar, retomando un poco lo que comentó sigue siendo subprocurador, ¿no? El subprocurador, es que creo que ya ahora es subcoordinador, ¿no? Con esta, subprocurador. Sí, sigue siendo, bueno, subprocurador. Si bien es cierto, y lo comentó la comisionada respecto de lo que es transparencia proactiva y transparencia focalizada, la información que usted ya comentó como tal son obligaciones de transparencia. La cuestión de estadística, el artículo 121 tiene una fracción dedicada a toda la cuestión estadística del sujeto obligado, como, bueno, todas las cuestiones de las bases que acaban de decir. La parte proactiva, la parte interesante de esto es, ya tiene la información, ya está en una base de datos, que ya es una base, ya está en un formato accesible, que es el que proporciona el instituto a través de los lineamientos, y de ahí es echar la imaginación desde la parte creativa del portal, cómo visibilizarlo, porque si bien es cierto, el ciudadano promedio no tiene por qué saber cuál es la fracción. Entonces es muy difícil para el ciudadano poner transparencia, obligaciones de transparencia comunes, artículo 121, fracción tal, meterse al formato. Ahí ya perdimos al ciudadano. Y ahí es donde el ciudadano se empieza, y con toda razón, se empieza tal vez a molestar y decir, aquí no está. Y vamos directo a una solicitud.
La parte proactiva es para visibilizar justamente esa información que ustedes ya están generando, pero de una manera mucho más creativa. Proactivo, porque varios sujetos lo hacen, no significa nada más agarrar dentro de su portal, hacer un nuevo logo y remitirlos a la misma base. Eso nada más es acortar el camino, pero no significaría proactividad. Proactividad sería poder tal vez manipular un poco esa base que ustedes tienen y decir, lo que ustedes ya nos han pedido es esto. Entonces yo ya se los proporciono desde el primer momento. Si ustedes, por ejemplo, se meten a la página principal del instituto y bajan tantito el scroll, obviamente nosotros en estadística tenemos todos los cuadros estadísticos de las solicitudes por ámbito, por sujeto obligado, de manera general. No obstante, bajando el scroll, para datos personales y para transparencia hay varios cuadros que ya directamente dan los datos, para que el ciudadano no tenga que justamente meterse a la base, hacer la sumatoria, buscar y de eso filtrar, etc. A eso es a lo que nos referimos con proactiva, que ustedes también traten de innovar desde el formato, desde cómo la van a presentar, que sea más amigable, que sea accesible, hasta la misma manipulación de la información. Manipulación me refiero a tratamiento de la información. No es que se oye feo la palabra manipulación, pero tratar esa información para brindar los datos que ya les han estado solicitando. ¿No? Dime. Es que ahí tenemos una cuestión y no sé si desde aquí se pudiera apoyar. Hemos tratado de hacer eso, por ejemplo, de abrir la base de datos que tiene la DIF, hacer la Procura alimenta, ¿no? La de estadística criminal. Entonces, poner nosotros esa base, pero directamente de la Procuraduría, bueno, la Fiscalía, perdón, ahora, de esa información directamente en su portal, que fue lo que se trató de hacer. El problema aquí es que no dependen de nosotros las plataformas. O sea, la plataforma de transparencia de la Procuraduría depende de la DIP, me parece. Y por otro lado, la información que podemos cargar en el portal de la Fiscalía, en el portal principal, no nos deja salirnos de ciertos parámetros, es muy limitado también. Entonces nosotros lo que hicimos, tratando de ver cómo podríamos apoyar en ese sentido, es apachúrrale aquí, te manda el link de la DIP, pero no hay, o sea, porque no nos da el peso de la información para estarla subiendo a la plataforma. Dependemos del micrositio, no sé cómo le llaman a la DIP, pero nosotros, nuestro portal está colgado allá. Sí, coincido contigo, a la gente es muy incómodo la plataforma de transparencia porque pues tenemos muchos peticionarios, acuden muchas personas con nosotros también y es lo que nos han comentado, no saben cómo llegar ahí. De hecho, yo antes tampoco sabía, no entendía cómo llegábamos ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nosotros hacemos, incluso para el portal para lo de proactividad, le ponemos afuera en el portal Transparencia Proactiva a las imágenes que empezamos a subir, para que el info también vea que estamos trabajando si revisan el portal en Transparencia Proactiva. Sí lo ponemos en el link de la plataforma de transparencia, pero realmente no accesan ahí por Transparencia Proactiva. La idea es que saquemos lo que viene ahí, lo saquemos a la página principal, pero nos está costando mucho esta parte técnica. Ahí sí lo entendemos porque no son el primer sujeto obligado que nos dice justamente la limitación. No obstante, también están, y eso también lo digo con cierta duda, en el momento que se están volviendo ustedes órgano autónomo, según yo, deja también la página, abandona a la agencia, y ustedes tal vez ya van a poder tener su propio sitio ya financiado, digamos, y ya operado desde la misma Fiscalía. Si bien es cierto, la agencia sí, por el formato y estructura, sí ha habido ciertas limitaciones en ese aspecto, y por eso también, o sea, sí lo entendemos y sí acompañamos en ese, pero, digamos, tal vez en esta transición que están llevando, contemplar, ya siendo ustedes ese órgano autónomo, esta parte también, esta autonomía también de técnica para su plataforma, ¿no? Sobre todo el tamaño de las cargas que tienen que hacer. Sí deberían, en dado caso, si no está contemplado, buscar que haya un presupuesto
bueno, ya para este año a lo mejor no, pero para el 2021, porque la generación de información de ustedes es muchísima y sí requieren de un servidor, por eso lo tienen, bueno, aparte de que venían desde la Procuraduría, entonces sí valdría la pena que evaluaran esa opción como Fiscalía. Y respecto también, ya para entrar directo al tema, porque eso también está en los directorios y está en el organigrama, sí es cierto, ustedes al ser la Fiscalía sí afrontan un tema muy importante respecto a la confidencialidad de los datos. Si bien es cierto, los datos personales y sin meterme tanto en ese tema nada más, los datos personales de los servidores públicos, su autodeterminación informativa se reduce, por eso publicamos ciertos datos. No obstante, la Fiscalía, al estar en estos procedimientos que lleva, sí es arriesgado, sí comprendemos la parte que es arriesgado proporcionar a veces datos de ciertos servidores públicos que están llevando tal procedimiento por la seguridad de... Esto, a consideración también de datos, es un tema porque debe ser pública esa información, debe ser. No obstante, recordemos, y a lo que voy, no me voy por un tema de confidencialidad del dato, de protección por confidencialidad, sino ahí es irnos a un tema de reserva, por cuestión de el daño que se pueda generar al publicar esa información. O sea, nada más como dejarlo sobre la mesa. Aquí no estamos hablando de un tema de confidencialidad y la autodeterminación, de cuánto se restringe, porque por ley ya se redujo esa autodeterminación y se tiene que publicar. No obstante, la barrera del daño que se le pueda generar, en este caso concretamente a esa persona, y que se compruebe, obviamente, se haga la debida prueba de daño, se siga lo estipulado en materia de reserva de información y se los apruebe el comité, es la vía por donde se protege, por decirlo de esa manera, en esos casos específicos. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, o sea, es una obligación de transparencia y de las primeras es publicar el organigrama directamente, publicar los directorios, decir quiénes son. Entonces, en esa parte tal vez habrá unos datos que sí se puedan dar directamente y habrá otros que a consideración de ustedes, por el tema que se esté llevando, se tengan que reservar, ¿no? O sea, pongo énfasis en, no es confidencialidad, es un tema de reserva de la información. Ahí es que la ley no señala personal sustantivo. Es que eso es también algo que nos queda en conflicto, porque si damos los datos de toda la estructura, pero no señala personal sustantivo, que son los ministeriales, y son los que participan en los hechos delictivos, o sea, delictivos, la investigación, perdón, de los hechos. Entonces, ahí no nos piden que pongamos la información de ellos, es como... Más a través de una solicitud de acceso, que piden directamente, igual, o sea, clasificación vía reserva, ok, si vía, recordemos, ¿cuáles son los supuestos para clasificar la información? Hay 3 supuestos básicos: solicitud de acceso a la información, la cuestión de obligaciones de transparencia o carga de la información. Ahí están nuestros 2 supuestos que aplicarían en este caso. Ahora sí, meto directo al tema de los lineamientos, nada más eran como unos brevarios. Bueno, comisionado. Nada más algo breve. O sea, justo son de estos retos institucionales que tienen que prever para la planeación del cumplimiento de obligaciones, para tener un portal, para tener, insisto, o sea, distintas campañas de publicidad de la información que ya tienen. E incluso, o sea, las obligaciones de transparencia, por eso un poco rescatando lo que les dije al final, de que las evaluaciones en sí mismas no necesariamente son, ¿cómo lo diré? O sea, son determinantes de la información que hay en un sitio web. Muchas veces incluso podemos vernos ante un sitio web que esté muy engrosado en información y tenga un cumplimiento de obligaciones de transparencia bajo. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es justo verificar que en el segmento, y únicamente en el segmento de transparencia, esté toda la información.
Eso no quiere decir de ninguna manera si estamos ante un sitio web que sea accesible, que se encuentre la información, que podemos incluso caer en el, insisto, en el contraste de tener un sitio web muy bueno, muy didáctico, muy sencillo, y tener un incumplimiento de transparencia en las obligaciones. La idea es empatar los dos. Y esos son los retos. ¿Por qué? Porque esas son también las deficiencias que se tienen en cuanto a los lineamientos de las obligaciones de transparencia. Pero ese es, digamos, el reto que tenemos dentro del Sistema Nacional de Transparencia, de qué estamos evaluando, cómo estamos evaluando, y en realidad ahí lo único que alcanzamos es saber si la información está o no completa en ese pedacito. Entonces es algo muy limitado en realidad. Nosotros, pues, y todas las personas necesitamos aspirar a más. O sea, cómo vemos los servicios que tiene completo la Fiscalía, cómo entendemos, cómo podemos encontrar a las personas servidoras públicas que llevan X o Y responsabilidad. Incluso nosotros como Info, o sea, la ley de transparencia en la ciudad establece que se tiene que cargar en el organigrama hasta jefaturas de departamento. Nosotros, en el caso de ponencias como comisionadas y como comisionados, nuestros proyectistas son desde líderes de proyecto hasta proyectistas, pues, o sea, tienen un escalafón menor a jefatura de departamento. Entonces, ¿cómo no vamos a poder visibilizar a las personas que proyectan en nuestras propias ponencias? Si es la ventana de la persona que recurre o la que denuncia, con las que quieren entablar comunicación. Esos son los retos que nosotros tenemos para visibilizar la información que tenemos mucho más allá de lo que nos marca la ley, que en realidad, si vemos, es que es bien poquito. O sea, por eso en ese sentido, dentro de ese poquito, o sea, si estamos cumpliendo a la mitad, es que realmente necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor institucional, y de ahí para el real, pues. Entonces, son los retos que hay, ¿no? Y pues con esto yo me retiro. Cualquier cosa, pues por supuesto estamos encantadas de estar con ustedes, ¿no? No sé, Andrés, si quieres comentar algo de todas maneras. Ha sido instrucción del comisionado presidente dar especial atención a todos aquellos sujetos obligados que requieran una asesoría técnica especializada. Me parece que la coordinación que se ha tenido con la comisionada Nava y con todo su equipo de trabajo ha sido excelente. Aprovechemos estas mesas. Entendemos que hay dudas desde ustedes como sujetos obligados que nosotros tal vez no podamos ver o no veamos desde el escritorio. Este es el fruto de estas mesas de trabajo. Dialoguemos, plasmemos sobre la mesa cuáles son los requerimientos de la necesidad de cada uno de nosotros y encontremos una vía común, porque para nosotros es un ganar-ganar. En la medida en la que ustedes cumplan, nosotros garantizamos el derecho de acceso a la información. Entonces, como lo ha dicho patente el comisionado presidente en distintas mesas, al final del día somos aliados. Nos interesa que ustedes publiquen la información, nos interesa que el ciudadano se allegue de esa información y le dé una utilidad más allá de solo la que pudiera tener plasmada. Entonces, a nombre del comisionado presidente, sean bienvenidos, aprovechemos esta mesa de trabajo y cuenten con toda la estructura del instituto, no solo la gente de evaluación. También están aquí los compañeros de capacitación, entendiendo que ya tuvieron una serie de capacitación con mandos superiores, entiendo así, el año pasado, y que bueno, hay una estrategia de capacitación. Me parece interesante hacerlo hacia los enlaces, que son quienes generan esa información o quienes les proporcionan a ustedes la información en ese sentido. Pero más allá de eso, también me tendré que retirar a seguir con todas las actividades de coordinación del instituto, pero quedan en muy buenas manos, y sean bienvenidos. Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues proseguimos con ya la parte técnica. Los lineamientos, como tal, nacen primero del Sistema Nacional de Transparencia. El sistema, como tal, es quien emite ciertos lineamientos y que son de observancia tanto para los sujetos obligados a nivel federal como para abajo.
Por tal razón, nosotros, al ser un sujeto obligado y también al ser un órgano garante, tenemos que ir en la línea de lo que se publica en el Sistema Nacional. Estos lineamientos, los lineamientos técnicos para la publicación, estandarización y homologación de la información, nacen con la finalidad de que todos los sujetos obligados publiquen en los mismos formatos, la misma estructura y la misma información, sin importar la naturaleza o ámbito del sujeto obligado. ¿Por qué? Si no se hubiera generado ese lineamiento y nada más nos fuéramos a la observancia de la ley, encontraríamos en distintas plataformas distinta información y distinta forma de publicar. Por lo tanto, para el ciudadano sería pues un poco caótico, porque en una tal vez podrá encontrar mucha información hasta además, y en otra algo muy sencillo que realmente no pudiera satisfacer sus necesidades. Por tal razón nacen estos lineamientos, como dice, para estandarizar cómo es que todos los sujetos obligados deben de publicar. Y de igual forma se crea la Plataforma Nacional de Transparencia, que va a ser ese repositorio donde todo sujeto obligado va a tener que publicar su información, además de sus portales institucionales, y donde las personas, desde cualquier lugar, nada más teniendo acceso a Internet, puedan acceder a esa información. En 2016 el instituto saca sus primeros lineamientos ya homologados a la ley local. No obstante, en 2017, entrando a vigor a 2018, hay una reforma en los lineamientos del Sistema Nacional que nos obligan a nosotros como instituto también a elaborar ciertas reformas. Si bien es cierto, ustedes se dieron cuenta en el momento en que en 2018 el instituto, nosotros nos pusimos en contacto con ustedes para proporcionarles nuevos lineamientos de carga de información. No obstante que nuestro lineamiento no estaba actualizado. ¿Por qué? Porque si nosotros no les proporcionábamos los nuevos lineamientos, no hubieran ustedes podido cargar en la plataforma. Los que ya han realizado carga en la plataforma se han dado cuenta que si no cumplen con los criterios que solicita, en el aspecto ya muy técnico de decir no poner comas, no poner ciertos signos, etcétera, y ustedes tratan de subir ese formato, la plataforma no se los permite, se les arroja un error. Entonces ustedes no hubieran podido seguir cargando con los lineamientos que en ese momento eran los vigentes a nivel local, y tuvimos que adaptarnos y cambiarlos a los lineamientos que emanaban del Sistema Nacional. Sin embargo, el instituto en ese momento tenía un rezago normativo, pues tenía que hacer la actualización debida a estos lineamientos, para lo cual, pues sí, nos tardamos un poco debido a que nos quedamos sin pleno, la nueva conformación del instituto, etc. Pero en noviembre del año pasado, o sea, 2019, fue cuando emitimos estos nuevos lineamientos. Uno, que observaban las modificaciones del lineamiento nacional y de igual forma recogían las reformas de la Ley de Transparencia Local. Si bien es cierto, a ustedes, siendo la ahora Fiscalía como tal, no se les adicionaron fracciones en específico, pues a las alcaldías sí se les adicionaron, al Tribunal Superior de Justicia, bueno, a la parte del Poder Judicial, hubo cambios en sus obligaciones respecto de, por ejemplo, publicar todas las sentencias, y algo que sí pega directamente con ustedes, y se ve este cambio en los lineamientos, es el directorio, por ejemplo, donde pide la publicación de la foto del servidor público. Algo que, si bien es cierto a nivel federal, en la ley general y en los lineamientos nacionales, no lo pide. No obstante, nuestra norma local sí pide que en el directorio se publique esa foto. Y por tanto, lo que realizamos es, dentro de estos nuevos lineamientos, agregarles a los formatos de la Ciudad de México una nueva casilla que sea la foto del servidor público. Por tal razón,
desde este momento, refiriéndonos desde la información que están generando, desde el 2 de enero de 2020, su directorio ya debe de ir cargado con este nuevo formato, debe de ir cargado con la foto, y así es como el instituto lo va a verificar. Mientras que la información anterior, o sea, la de 2019 para atrás, como estábamos utilizando el formato anterior, bueno, o sea, como lo tienen publicado sin la foto para los servidores públicos. Ese es, por ejemplo, uno de los cambios que impactan directamente a ustedes. La siguiente, Ricardo, por favor. Bueno, la siguiente también. Como les digo, se aprobaron el 27 de noviembre de 2019 para entrar en vigor, publicados en la Gaceta y para que ustedes los utilicen en la publicación de su información. Nosotros decimos siempre hasta abril, porque es normalmente como se marca la carga trimestral. No obstante, recordarán que hay ciertas obligaciones que marcan que deben de actualizarse de manera quincenal, ¿no? En los primeros 15 días del año, como es el ejemplo de la parte de disposición de archivo, que les pide que a los 15 días ya debe estar actualizado. Entonces, hay ciertas obligaciones que ya debieron haber actualizado y es con estos lineamientos. La siguiente, Ricardo, por favor. El propósito, como les decía, era actualizar una realidad dentro de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los formatos ya se les habían proporcionado, los cambios ya se habían proporcionado y nada más teníamos ese rezago normativo. Necesitábamos arropar la realidad de cómo ya se estaba cargando en la Ciudad de México e incorporar esas reformas que tuvo la ley local. Siguiente, por favor, Rich. Yo también, siguiente. Bueno, como les digo, y como les explicó tanto la comisionada como la directora Ecri Colmenares, los lineamientos en la cuestión de publicación y actualización de la información es a partir de, como dijimos, enero. Ya se tienen que estar utilizando. Para la evaluación que nosotros vamos a realizar de todos los sujetos obligados, incluyéndolos a ustedes, todavía como Procuraduría, o sea, todo lo que fue de la información publicada y actualizada en el ejercicio 2019, utilizaremos los lineamientos con los que ustedes cargaron, que eran los de 2016. No podríamos utilizar los nuevos. La evaluación en donde ya utilizaremos estos nuevos lineamientos será hasta 2021 respecto del ejercicio 2020. Pero aquí una precisión. Recuerden que a ustedes les pueden entrar denuncias en cualquier momento, denuncias ciudadanas. Si es sobre información vigente o sobre información que ya están cargando ahorita, se refiere a información del ejercicio en curso, se va a utilizar para hacer el dictamen los lineamientos nuevos. Si se refieren a información que no esté publicado, tenga algún área de oportunidad respecto de los ejercicios pasados, se va a utilizar el lineamiento 2016. Nada más poco tricky, pero bueno, a mí se me hace muy obvio, pero nada más para dejarlo sobre la mesa. Siguiente, por favor, Ricardo. Siguiente. Políticas de aplicabilidad, eso lo va a dejar hasta el final porque sí nos vamos a tardar un rato viendo todo el artículo 121 y todo el artículo, bueno, y los artículos, disposiciones particulares. ¿Qué es lo que sucede con la tabla de aplicabilidad? Si bien es cierto y ustedes ya sabían, nosotros cuando publicábamos los lineamientos, a su vez publicábamos las tablas de aplicabilidad, pero desde el conocimiento del instituto como órgano garante. En esta nueva publicación lo que dijimos es, la tabla de aplicabilidad debe ser de manera colaborativa, en el aspecto de que la ley no está a negociación. Pero el órgano garante, por más que quiera, no sabe qué es lo que sucede ad intra del sujeto obligado. Ustedes bien son los que ya tienen identificado, bueno, sí puedo publicar esto, pero por tal razón
esta parte no. Lo que acabamos de decir de ciertos datos personales de servidores públicos. No se le puede dar el mismo tratamiento a todos los sujetos obligados por las distintas naturalezas que tienen, por las distintas funciones, facultades. Por tal razón es que el instituto dio un tiempo para que construyamos estas tablas de aplicabilidad una vez publicado el lineamiento, pero de manera colaborativa, donde vayamos también por fracción entendiendo cuál es su realidad. Y sobre eso ya el instituto tomará una determinación para emitir su tabla de aplicabilidad. Pero la primera mesa de trabajo será ahorita con ustedes. Gracias. La siguiente. Áreas involucradas en la cuestión de carga de información, y yo diría en todo el tema de transparencia, rendición de cuentas, estado abierto, datos personales y hasta archivos. Y ahorita me llamó la atención por lo que comentó la directora. La unidad de transparencia, y está en los lineamientos, es esa área que coordina la publicación de la información. Y dependiendo de cómo sea su gestión interna y lo que haya determinado su comité, es si ella decide ser la que carga o si impone su obligación a las unidades administrativas. Pero por obligación directa no son ustedes las que deben de cargar. O sea, no dice si sí o si no, sino eso es algo, es una política que ustedes deben de diseñar. Lo que sí es su obligación es coordinar, verificar que se esté cargando, que se cumplan con los tiempos y la parte de solicitudes de acceso. Pero volvamos, seamos muy honestos, cuando entra una solicitud, ustedes no saben la respuesta. Bueno, a menos que les pida algo muy sencillo o algo directamente de la UT. Pero ustedes tienen su sistema para turnar esa solicitud al área competente. ¿Y por qué al área competente? Porque es la responsable, tal vez, de generar, de detentar, de archivar la información. Y es a quien se le pasa, y es quien da la respuesta. Ustedes verifican, ustedes sí se cercioran junto con el comité, no van datos personales, no se tenían que hacer una versión pública, bueno, distintos supuestos, pero ustedes no son responsables de esa información. Sí son los responsables ya de contestar la solicitud, pero no son los responsables de esa información. De ahí un gran error que a veces vemos en los formatos de carga. Unidad responsable es la que detenta la información, no es la UT. En algunos formatos lo hemos visto, en algunos no, y también eso va para todos los sujetos obligados. Unidad responsable es quien tiene la información. Si les están pidiendo información sobre estados financieros del sujeto obligado, pues a finanzas, la UT no es la responsable, y entonces en el rubro de unidad responsable no tiene por qué decir unidad de transparencia. Tal vez lo ponen varios sujetos obligados por como sucede con ustedes, son los que cargan, pero nada más por cargar no los responsabiliza, porque ese es un criterio que se diseñó de confiabilidad. A mí me da confianza que lo que me están mandando es correcto porque me lo está dando el área facultada en el organigrama para generar esa información. Entonces ese es como el primer tema. Segundo, el comité de transparencia es ese órgano colegiado, autoridad máxima en los temas de derecho a acceso a información, datos personales y cuestiones archivísticas. El comité de transparencia tiene la facultad de emitir políticas respecto de acceso a la información, datos personales y archivos. Esas políticas son justamente para el buen manejo, la buena gestión, tanto de la parte número 1, que es solicitudes, cómo se atienden y qué se debe de atender, plazos internos para que las unidades les contesten, etcétera, como también en el área de obligaciones de transparencia. Su comité es el que les puede dar esa directriz, esa política de, ok, ustedes son los que van a cargar y van a recibir el concentrado de toda la fiscalía, o ustedes son los obligados de
coordinar esa carga con los sujetos, pero se les va a asignar, ustedes pueden desde la plataforma asignarles un usuario para que ellos carguen y ustedes nada más supervisar. No, lo que quiero es, muchas veces hay prácticas en las unidades de transparencia que se van arrastrando. Bueno, así me lo entregaron y así es como lo hacíamos. Y también hay que ser honestos, también así son las unidades, las unidades administrativas. Siempre lo hemos hecho así. No, para eso está el comité. Ok, si está la política, ya es una política aprobada por el comité y así se decidió. Pero lo que no quiero es que sucede mucho, como les digo, ir arrastrando prácticas nada más por arrastrar, ¿no? Sino apegarnos a que hay una razón, tanto jurídica, normativa, como de conocimiento del sujeto obligado. No, yo se los digo porque pues 100, me están diciendo que tienen 100 enlaces y 8 personas de unidad de transparencia, pues a mí sí me daría un infarto para cargar todo lo que tienen que cargar, ¿no? Entonces, nada más como para tal vez diseñar, repensar esa política. Está a consideración de ustedes. El instituto ahí no se mete, el instituto nada más guía y les dice lo que pueden hacer según la norma. Y bueno, esa es la parte que deben siempre saber. El comité de transparencia también es ese órgano que los debe de arropar, que los debe de guiar. Y tan es así que ustedes no están solos. Si bien ustedes son los primeros ojos que reciben la información y dicen, esta versión pública tal vez está mal, están testando de más o están testando de menos. Pero bueno, o sea, no van solos, para eso suben al comité, para decirle, ustedes que son los expertos, ¿qué opinan respecto de? Y ahí se cumplen dos funciones que pensó el legislador con el comité de transparencia. Uno, eliminar ese secreto administrativo y esas malas prácticas, porque antes, seamos honestos, si no se encontraba la información era, búscalo en 3 estantes, no estuvo, inexistencia. No lo doy. Antes así era la práctica, el secreto administrativo. El comité de transparencia es justamente ese órgano que da la certeza a la persona de se cumplió con la búsqueda exhaustiva. Si se decreta existencia es porque realmente el documento no existe, sea su facultad o no, y ahí ya podrá incurrir una responsabilidad, pero no te lo entrego porque el documento no existe. O la información que te estoy testando o reservando, o por cuestiones de, como dije, reserva o confidencialidad, cumplen con ese procedimiento, esa prueba de daño o ser un dato personal, etc. No es a capricho del servidor público. Entonces, esta es la dualidad del comité. No ir solos, ustedes están protegidos, ustedes están arropados, ustedes están guiados, y al mismo tiempo darle certeza a la ciudadanía de ese procedimiento que se está dando al interior del sujeto obligado. Aprovechen su comité de transparencia. El comité de transparencia no es para que sesione una vez en el primer semestre, una vez en el segundo semestre y nunca lo vuelven a ver, sino es justamente para que le estén dando lata respecto de toda esa dinámica, esta nueva dinámica que van a llevar ustedes también en esta nueva transición. La siguiente, Ricardo. Bueno, ustedes ya saben que sus obligaciones comunes, y son las obligaciones comunes, por eso se llaman, porque le aplican a todos los sujetos obligados sin excepción, es el artículo 121. Este artículo también tiene, que se llaman, bueno, más adelante las disposiciones particulares que también les aplican a todo sujeto obligado, que es el 145, 146 y 147. Que son lo de contar con un portal, publicar su calendario de actualización, y aunque son cosas muy sencillas, muy básicas, no digo ustedes, pero no sé por qué siempre se atoran en ese calendario de los sujetos obligados, y es siempre un artículo que se observa, que no publicaron su calendario de actualización. Esa es una de las obligaciones que se publican a los 15 días, por ejemplo.
y que se tendrá que actualizar una vez que nosotros les proporcionemos esta nueva tabla, tendrán que actualizarla. Aquí, una cuestión de transparencia proactiva, por decirlo de esa manera. Volvemos. El ciudadano puede leer la ley, pero no tiene por qué saber la información que él está pidiendo, en qué fracción debe de estar, en qué artículo debe de estar, en qué parte de la plataforma debe estar publicada, cuántos ejercicios se deben de publicar. Sí, sí es cierto, existe un desconocimiento, pero bueno, para eso está el servidor público, para suplir. Una buena práctica de transparencia proactiva es no dejar abandonado su calendario de actualización y donde viene su tabla de aplicabilidad hacia la deriva en el 146, sino justamente de manera proactiva ponerlo en la página principal, para que desde ahí también el ciudadano pueda ver y decir, ah, bueno, no encuentro la fracción X, porque no le aplica, en vez de que se vaya directo a no la tiene, denuncia, ¿no? Sino un poco también, eso también les ayuda a ustedes y les ayuda a informar al ciudadano. Ok, no encuentro información del 2012, ¿por qué? Porque es información vigente, como les pide que se publique, o porque nada más les pide el resguardo de conservación de 3 ejercicios. Eso es una buena práctica, llevarse ese calendario del 146, como ustedes ya lo publican, tal vez a una zona mucho más visible donde el ciudadano antes pueda ver qué sucede. O segunda práctica, en la parte de la plataforma, en su sección de transparencia, antes de que se desglosen todos los artículos, como va 121, pican y se van a ver en todas las fracciones y tienen que volver a dar clic para poder ingresar, arriba una leyenda, donde decir, en atención a la tabla de aplicabilidad de este órgano autónomo, fiscalía, las fracciones que no aplican son las siguientes, de conformidad con, para que desde un primer inicio el ciudadano vea, esto es lo que hay, esto es lo que debe de haber. Claro, el ciudadano siempre se puede inconformar, y para eso también tendrá que venir al instituto, y está abierta las puertas para que también nos diga, instituto, te equivocaste, sí le debe aplicar por A, B, C y D, y nosotros lo valoraremos, y si tuvimos ese error, se solventará, ¿no? No somos infalibles. Todo, como dijo la comisionada, se puede mejorar. La siguiente, Ricardo. La siguiente. Esta también, que es importante. Ustedes que ya han visto los lineamientos y los conocen, la información que se publica antes no tenía carácter archivístico. Tenía carácter archivístico la información, digamos, que se encontraba en los estantes y con lo que ustedes generaban las bases de datos. Pero como tal, el formato con la información que ustedes cargaban no tenía un carácter de resguardo archivístico, según la ley de archivos. Pues con la nueva ley y con la reforma que hubo al lineamiento de la plataforma nacional en atención a la Ley General de Archivos y a la próxima ley local, la información que ustedes publican en la plataforma nacional, que es el espejo de lo que publican en su portal institucional, ya debe de tener un resguardo y de carácter archivístico, ya debe de estar contemplado en su catálogo de disposición documental. Sí, la información del CIPOT. Pero aquí vamos a ir por 2 carriles. El lineamiento les da cierto periodo de conservación y los catálogos de disposición documental les van a poder dar normalmente un mayor plazo de conservación. ¿Por qué nosotros? Porque sí pasó la idea de ¿por qué no igualar ambos? Porque por disposición normativa hay información que se tiene que conservar 10 años. Pero que nosotros en información de transparencia no lo conservamos así. Ponemos hasta máximo 6 ejercicios. Si yo igualara la conservación a como son las cuestiones del CADIDO, de los famosos CADIDOs, catálogos de disposición documental, trueno la plataforma. Porque la plataforma, si bien es cierto, algo que ha estado pasando es la han estado depurando.
porque se ha sobresaturado. Entonces, si yo establezco unos plazos, la trueno. Por eso es que se observan dos caminos de conservación. Pero el plazo se activa, empieza a contarse en el momento en que yo genero ese formato. Un ejemplo muy sencillo. Información de, vamos a ponerlo, las actas de los comités de transparencia. Toda la información del comité de transparencia. Ustedes, en el momento que generan ese formato y lo cargan, en ese momento se inicia a contar tanto el periodo de conservación que pide el lineamiento de publicación, como el periodo que pide su catálogo de disposición documental. Y segundo tema, si bien es cierto, cuando termine el periodo de conservación se baja de la plataforma, ya no está ese ejercicio o ya se sustituye por información nueva, ustedes deben de conservarlo en un CD, en un USB, en un disco duro, en alguna forma, esa información, ese formato que publicaron por el periodo que pida la cuestión archivística. Y seguir los pasos de trámite, concentración, histórico, lo que pide la cuestión archivística. Entonces ya no vamos a se baja y se elimina y quién sabe dónde quedó, porque para eso están de donde se extrajo, no. Se tiene que conservar y se le tiene dentro de su sujeto obligado cuando se reúna el comité de archivos, donde también debe de participar el comité de transparencia por este mismo tema, se deberá de generar una serie documental para que se llame obligaciones de transparencia, por decirlo de esa manera, de lo que ustedes van a estar conservando. Sí, dime. No, mi duda era cuánto tiempo hasta... Ustedes ponen 10 años, ¿no? No, nosotros ponemos hasta 6 ejercicios, hemos puesto. Porque sí. Para lo de las solicitudes, también tenemos ley de archivos, solicitudes, recursos y pusieron 5 años. Porque en ningún lado venían establecidos cuántos en solicitudes, recursos, no viene establecido cuánto tiempo. Y ahí se determinó que 5 años, que es lo que la ley no. Bueno, ahí, pero ustedes lo establecieron, ustedes lo pusieron esa cifra dentro de su comité de archivos. Sí. Ahí es donde, ahí ya están observando porque bueno, eso ni se publica, ¿no? Esa es otra vía. Aquí la vía de conservación es, porque va a generar duda y por eso los decimos, es a quién obedezco, a lo del lineamiento de publicación o a la disposición documental. La respuesta es a ambos. Obedezco al lineamiento de publicación de información en lo que respecta a que la tengo que publicar y cuánto tiempo debe de permanecer arriba esa información, y en el momento que la bajo, no la elimino, no la depuro, sino se queda esa copia y se sigue conservando por el plazo restante que me falta según el comité de archivo. ¿Habrá momentos en que se empaten? Sí habrá cierta información donde los periodos de conservación se empatarán, donde serán los mismos. Y habrá también donde el catálogo de disposición documental señale un plazo mayor. Siguiente, Ricardo. ¿Alguna duda con esta cuestión de archivo? ¿No? Para cuestión informática, de igual cómo se van a tener que hacer estos backups de la información y todo, está a disposición también el área de tecnologías de la información del instituto. Cualquier duda de cómo generar estas copias y todo, pueden asistir con el área de TI. Ahí en la plataforma que vamos a tener de la Fiscalía, vamos a poner el histórico de la Procuraduría. Claro. Pero solo sería del 2018 para acá. ¿El histórico de qué? ¿De la Procu? O sea, vamos a meter el link para que te lleve al histórico. Por si hay gente que, si hay algún peticionario o algún ciudadano que quiera revisar la información de en su momento en la que estaba en la plataforma de la Procuraduría, no podría desaparecer. Exacto, volvemos a lo mismo. Recordemos que se publicó tal información en la Procu en 2018 y te dice, esa información debe de estar arriba 5 años.
se tiene que quedar. Ya lleva 1, le faltan 4. En el histórico debe de cumplir con los periodos de conservación que señala el lineamiento. Y aquí los portales históricos tienen una dualidad en el aspecto de observar lo que dice la norma versus observar la buena práctica. ¿Por qué? Vamos a poner este gran ejemplo. Los directorios es información vigente. No se van quedando los directorios viejos, sino se sustituye. Por la naturaleza, el ciudadano quiere entrar a ver a quién le va a llamar, no a quién le pudo haber llamado, ¿no? En el histórico, pues ya no tiene periodo de conservación. Por lo tanto, en su histórico ya no debería de haber un directorio. Sí, por los periodos de conservación ya debería estar abajo esa información. Ya debería estar abajo el organigrama. O sea, esos son los temas. No obstante, por cuestión de que era el histórico, y en esta buena práctica de que se conserva la imagen de cómo estaba, se queda. Por eso digo que es una dualidad entre lo que dice la norma versus la buena práctica. Si ustedes desaparecen sus directores, por decirlo de esa manera, del portal histórico a la PROCU, nosotros no podemos decir nada, porque es un periodo de conservación que les marca vigente, no tiene conservación, se va. Como si lo dejan, también lo vemos como una buena práctica, que dejaron la copia, la imagen, la fotografía de cómo era el portal de la PROCU. Sí quedamos con esta parte, y así con las demás fracciones. El portal, volvemos, el portal de la PROCU deberá quedarse durante el plazo mayor de conservación, 6 años, porque ahí es el plazo mayor de conservación de la información. No obstante, lo ideal, la parte de buena práctica sería que lo dejaran ya siempre ahí guardado como dice ese histórico, como esa imagen de así quedamos hasta 2018. Si después ustedes de 6 años lo quieren, porque es el último plazo que tenemos de conservación, lo quieren depurar, bueno, o sea, será observable, será debatible en otra cancha, en esta cancha de apertura, pero no en la cancha normativa de lineamiento. No en la cancha de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ustedes cumplieron hasta como dice la conservación de la norma. Volvemos a como en una cuestión archivística. Si a ustedes les piden información que debe de estar, y por ley y por cuestión archivística debe estar, no se salvan. Pero si por cuestión archivística ustedes comprueban que tienen la baja documental, pues se le dice al ciudadano, aquí está la baja documental, o sea, yo ya, ese folio que usted solicitó ya se fue. Ya está en otra instancia, yo ya no te lo puedo proporcionar porque ya lo di de baja. Claro, entregan la baja, donde se comprueba que se fue. Como la opción 2, ¿sabe qué? Yo di de baja todo, pero era tan precavido que yo tenía una copia de todo también. Entonces la proporciono, bueno, pues por una buena práctica se encontró la información, se pudo proporcionar, pero ya no estaban de manera normativa a conservar esa información. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya terminamos con la cuestión de la reforma de los lineamientos y ya vimos el comité. Vamos a pasar a la tabla de aplicabilidad de manera directa. Hasta ahorita, ¿tenemos una duda? ¿Tenemos algún comentario? No sé si me preocupa que no tenga. O sea, como que... Bueno, en Sofesa han venido ya varias veces. Sí, en Sofesa ya han venido. En Sofesa ya hemos tenido varias reuniones, pero no han venido todos. No, pero sí. Perdón, una duda. En el tema de la fotografía de las personas servidoras públicas, ¿se refiere a las que aparecen en el directorio institucional? Exacto, al director. ¿O al diverso archivo que contiene toda la nómina? No, al directorio que se tiene que... Ya sabía. Somos 16,000, por eso. No, la parte de estructura orgánica del directorio que debe de estar.
Y ahora sí en la página de transparencia en los currículos todos vienen con fotos. Está. Pasaron como Los que tienen 6,000, ¿no? Vol- volvemos en esta Sí. toda la estructura. Sí. Bueno, que 6,000 es... Volvemos en esta buena práctica. El instituto tiene foto de todos. No importa, o sea, ya sé que la nombres de jefe de departamento para arriba. En buena práctica el instituto dijo todos. Pero es una buena práctica. Nosotros no podemos, en materia de evaluación, bueno, en materia de evaluación digo, no puedo si no está, decir, ah, no, es que ya publicaste el de acá también, no. A mí me marca la ley, ya está, jefatura para arriba. ¿No? En ese aspecto. Pues muchas gracias por la transmisión y por la asesoría que acabamos de dar.